Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 251. Buscando ascender. En una oficina del Ministerio de Magia, tras una pequeña montaña de papeles, se encontraba Amelia firmando documento tras documento, casi sin mirarlos. No es que fuera descuidada, pero la repetitividad de los trámites hacía que con un vistazo rápido bastara para decidir cuánta atención requerían. Estaba atareada, cansada, y completamente concentrada en su labor cuando escuchó unos golpes en la puerta. Sin embargo, antes de que pudiera dar permiso, la puerta se abrió de golpe y alguien entró sin contemplaciones. Estuvo a punto de reprender a quien quiera que se atreviera a entrar con tanta confianza, pero se detuvo al reconocerlo. «Hola, Amelia. Tanto tiempo sin vernos», dijo Tenebrios con una sonrisa confiada. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste?», preguntó, sorprendida. «Tengo mis trucos. Además, la seguridad aquí, digamos que si sabes lo que haces, no es tan difícil infiltrarse en el ministerio», respondió burlonamente mientras se dirigía a la silla frente al escritorio de Amelia y se sentaba sin permiso. «Definitivamente tenemos que cambiar eso», murmuró Amelia, más para sí misma. No era la primera vez que su antiguo asistente lograba entrar, a pesar de ser considerado un criminal peligroso por muchos en el ministerio. «¿Y qué tal todo? Parece que tienes mucho trabajo», dijo Tenebrios, señalando las montañas de papeles familiares. «¿De quién crees que es la culpa? A Fulge no le gustó que te ayudara con tu negocio, y está desquitándose conmigo. No puede hacerme nada grave, pero aumentar mi carga de trabajo, eso sí puede, y parece que sabe muy bien cómo hacerlo», respondió Amelia, claramente enojada, aunque más con la corrupción que con el joven frente a ella. «¿No habíamos dicho que dejarías de trabajar tanto, aunque te lo pidieran? ¿Qué pasa con Susan? Puede que estando en Hogwarts no se note tanto, pero se acercan las Navidades», dijo Tenebrios mientras tomaba una pluma y empezaba a trabajar en los papeles sin esperar aprobación. «Deja eso», le ordenó Amelia, extendiendo la mano para quitarle los documentos. «Sabes que necesitas ayuda», respondió él, alejando los papeles con la pluma en mano. «Además, sabes que sé hacer esto y que soy muy bueno. Te dejo las firmas importantes a ti». Amelia solo pudo suspirar. Aunque le vendría bien una mano amiga para aliviarse. De haber sido otro, tal vez lo habría detenido, pero conocía bien el trabajo del joven y lo permitió. «No he cambiado de opinión, nunca olvidaré lo que me hiciste ver. Mi familia es lo primero. Pero, solo por un tiempo más, trabajaré un poco extra», dijo, retomando sus labores. «¿Por qué?», preguntó él, curioso, sin dejar de revisar los papeles con rapidez. «He tomado una decisión», respondió secamente, sin querer profundizar. «¿Cuál?». «Tenebrius Fulge ha demostrado ser un problema. Pude verlo muy bien cuando fuiste atacado y con los problemas que quiere imponerle a tu negocio por intereses o rencores equivocados. Amelia, oh, sí, sabes que últimamente han vuelto a aparecer inspectores y demás. Me están complicando las cosas. Puedo manejarlo, pero el tablón de misiones dejó de estar activo desde ayer». «Tenebrius, no pareces muy afectado», comentó Amelia, aunque no pudo ocultar su sorpresa por lo descarado que era Fulge al reanudar sus ataques. «Tengo conocidos en el Ministerio de Francia, bueno, como un amigo de un amigo. Planeo abrir un negocio allí. Seguiré con los dragones de Albion aquí, pero si las cosas se complican, gran parte del negocio se mudará. Quizás también a otros países. Tenebrius, genial, ahora nuestros recursos se van a otros países. Añade otro logro a la candidatura de Fulge», dijo Amelia con evidente frustración. No solo por la situación de Tenebrios, sino también por lo que esto revelaba sobre el estado del país. «Entonces, ¿tu decisión es matar a Fulge?», preguntó Tenebrios con una ceja levantada y un tono burlón. Amelia le dirigió una mirada fulminante, pero no respondió directamente. «Planeo convertirme en ministra de magia», dijo finalmente. «Oh, eso suena más a tu estilo, pero aún así me sorprende», admitió él sinceramente. «Sí, me gusta donde estoy, y nunca me interesó el poder.
Pero si las cosas siguen así, no importa cuánto trabaje desde aquí, nada cambiará. Quizás incluso empeoren, respondió Amelia, suspirando, cansada pero determinada. Por eso, soportaré este trabajo agotador e injusto un tiempo más mientras me fortalezco, consigo aliados con ideas afines y me preparo para presentarme en las próximas elecciones. Felicidades, futura ministra. Estaré encantado de traer una multitud y provocar una revuelta si no te dan el cargo, dijo Tenebrios con una sonrisa traviesa. Por favor, no hagas eso, respondió Amelia en su tono monótono habitual, aunque sabía que posiblemente era una broma, no quería correr riesgos con alguien como él. Ambos continuaron trabajando en silencio durante un rato más. La montaña de papeles por hacer disminuía poco a poco, mientras que la pila de hechos crecía de manera constante. Fue cuando el trabajo estaba aproximadamente a 3/4 de terminarse que Tenebrios rompió el silencio. Entonces, si estás tan ocupada, Tenebrius, Amelia apenas levantó la vista de los documentos. ¿Qué quieres?, preguntó con evidente cansancio. ¿No estás disponible para salir en una cita o algo?, respondió él con un tono despreocupado. Ante la pregunta, Amelia perdió momentáneamente la concentración, lo que provocó un rayón en el pergamino que estaba escribiendo. Con el ceño fruncido, lo miró con exasperación. ¿Es en serio?, dijo, intentando corregir la mancha de tinta. ¿Qué cosa?, inquirió Tenebrios, inclinando la cabeza con fingida inocencia. ¿Puedes dejar de bromear mientras trabajamos?, replicó ella, claramente molesta. Amelia, pensé que ya habíamos superado esa etapa en la que no crees que puedes gustarme, respondió él, frunciendo el ceño con leve molestia. Yo soy sincero con mi cortejo. Sé que sales con Tonks, así que ahórrate las molestias con esta anciana. Ya tengo bastantes problemas, contestó sin levantar la vista de su trabajo. Aunque debo admitir que hiciste bien. Lo nuestro nunca hubiera funcionado. Es mejor que encuentres a alguien de tu edad. Tenebrios soltó una carcajada que resonó en la oficina, ganándose una mirada confusa de Amelia. Tú también te lo creíste. Pensé que eras más lista que eso, Amelia. Tenebrius, ¿de qué hablas?, preguntó, alzando una ceja ante la risa burlona del joven. Yo no soy el novio de Tonks, dijo, entre risas. ¿Qué? Pero eso es lo que todo el mundo dice. Y créeme, hubiera oído relatos menos eróticos en un burdel, respondió ella, volviendo su atención a los papeles, intentando restarle importancia al tema. Ah, sí, esos rumores, admitió Tenebrios, encogiéndose de hombros. Pero no son sobre mí, en realidad. Sí, Tonks tiene un novio, y sí, esos rumores son ciertos. Pero no soy yo. Amelia lo miró fijamente, tratando de encontrar el hilo de la conversación. ¿Entonces quién? Amelia, soy una tapalera, interrumpió él, divertido por su desconcierto. El verdadero novio de Tonks es un buen tipo, pero no puede hacerse público ahora mismo sin arruinar su reputación. Así que, como buen amigo, dejé que los rumores me señalaran a mí. ¿Todo esto es una farsa?, preguntó ella, con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Por supuesto. Mientras todos crean que soy yo, nadie cuestiona nada. Y Tonks, por su parte, puede mantener su relación en secreto sin problemas. Es una especie de gran treta. Tenebrius, Amelia guardó silencio por unos momentos, procesando la explicación. Por un instante, pensó en replicar, pero finalmente volvió a centrarse en su trabajo. A su manera, tenía sentido, muy al estilo de Tenebrios. ¿Entonces?, preguntó Tenebrios, inclinándose ligeramente hacia ella. ¿Entonces qué?, respondió Amelia, sin apartar la vista de los papeles. ¿Estás demasiado ocupada para una cita? No tiene que ser nada complicado, un café de 15 minutos sería suficiente, dijo, dejando de trabajar y acercándose al escritorio, esperando su respuesta con una sonrisa despreocupada. Amelia suspiró y le lanzó una mirada cansada. ¿Por qué no le preguntas al novio de Tonks cómo conseguir novias de tu edad?, dijo, sorprendida cuando el comentario provocó una risa espontánea en el joven frente a ella. Vamos, Amelia. Ya te dejé claro que me interesas tú, respondió Tenebrios, manteniendo su ánimo y sin retroceder. Pensé que habíamos superado esa parte. Sí, pero eso no lo hace adecuado, intentó razonar ella, gesticulando hacia la pila de documentos frente a ellos. Mírame. Estoy ahogada en trabajo y ahora estoy buscando ser ministra. Eso solo lo hará peor. ¿De verdad quieres meterte en algo así?
Tal vez me gustan las mujeres adictas al trabajo y poderosas, rió, mordiéndose el labio como si disfrutara demasiado de su propio comentario. Déjalo ya, respondió ella, ignorando la evidente burla. Ríndete, busca a otra chica. Hace tiempo acepté que no tendría una gran vida amorosa, y he decidido usar mi tiempo en cosas más útiles. Entonces me estás diciendo que desperdicié mi descanso para mear en venir aquí, ayudarte con tu trabajo y todo para nada, exclamó con una indignación exagerada. Amelia miró el reloj de pared con el ceño fruncido. ¿Cuánto duran tus descansos para ir al baño?, preguntó con incredulidad. Llevaban al menos 45 minutos allí. Depende de lo que haya tomado. Pero no desvíes el tema. Vine por algo importante, respondió, cruzándose de brazos. Amelia lo miró con una mezcla de irritación y diversión. No quiero echarte de mi oficina, dijo finalmente, aunque su mirada parecía decir lo contrario. Amelia, incluso si quieres dominar el mundo, deberías hacer un poco de espacio para intentar ser feliz. Tenebrius, soy feliz. Amelia, mentira. Y si fuera verdad, sería una felicidad incompleta, insistió él, mirándola directamente a los ojos. Solo dame una oportunidad. Déjame intentarlo. No interrumpiré tus planes para ser ministra. Es más, puede que te relajes y hagas un mejor trabajo. Si es necesario, me quedaré aquí todos los días ayudándote. Puedo encargarme de toda la basura que te manda Fudge para que tú te concentres en tu campaña política. Amelia lo observó detenidamente, intentando encontrar algún punto débil en su argumento. ¿Por qué?, empezó a decir, pero luego suspiró. ¿Por qué no puedes rendirte? Porque de verdad quiero intentarlo. Incluso si falla, quiero al menos tener la oportunidad contigo, respondió, extendiendo la mano hacia ella, aunque se detuvo a medio camino, consciente de no cruzar demasiados límites. Es un gran error. Amelia, tal vez, pero al menos déjame intentarlo. Aunque sea, dame la oportunidad de cortejarte. No tienes que aceptar mi invitación ahora. Pero déjame enviarte regalos, ayudarte, decirte cosas bonitas, y cuando creas que sea el momento, puedes aceptar tomar un café conmigo mientras planeamos cómo derrocar este gobierno corrupto, dijo en tono suplicante, pero con un brillo de determinación en sus ojos. Amelia lo miró fijamente. Sus ojos parecían sinceros, claros y, por un instante, vulnerables. Durante un momento, se permitió imaginarlo, pero rápidamente apartó esa idea de su mente. O al menos, la mayor parte. Haz lo que quieras, respondió finalmente, con un tono resignado. Eso fue suficiente para Tenebrios, quien se iluminó como si le hubieran dado la mejor noticia del día. Genial. Hoy es un día de buenas noticias. Ahora puedo cortejarte más activamente. Y, además, solucioné el problema con mi falo. Ya vuelve a funcionar, así que si las cosas van bien entre nosotros, tengo una preocupación menos, dijo, claramente emocionado. Amelia parpadeó, confundida y atónita por lo que acababa de escuchar. ¿Problemas con tu pene?, preguntó, sin poder evitarlo. Oh, sí. Hasta hoy, aunque hubiéramos tenido algo, solo podría haber sido platónico. Este cuerpo no tenía activas sus funciones sexuales. Pero ahora sí. Así que, si te interesa, podría hacerte todas, o casi, todas las cosas que dicen los rumores sobre mí, Tonks respondió mientras se levantaba y se sujetaba los pantalones como si fuera a bajárselos. Fuera. Gritó Amelia, levantándose de golpe con la varita en la mano, completamente furiosa ante su vulgaridad. Aunque no quería admitirlo, se sentía extrañamente avergonzada al ser el centro de su atención. Tenebrios salió corriendo hacia la puerta, temiendo ser alcanzado por algún hechizo. Sin embargo, justo antes de cerrarla por completo, se detuvo lo suficiente para decir: solo digo, que a Susan le encantaría tener un hermanito o hermanita. Tenebrius, la bomba que lanzó fue suficiente para que Amelia perdiera la paciencia. Un hechizo salió disparado, cerrando la puerta con fuerza contra su nariz. Idiota. Gritó desde dentro, mientras Tenebrios reía del otro lado, a pesar del dolor. Capítulo 252. Código de experimento. Araña hombre. Tenebrius cumplió exactamente lo que prometió. Visitaba a Amelia con mucha más frecuencia que antes, aunque no todos los días, pues aún debía atender su trabajo con los dragones de Albion. Sin embargo, entre 3 y 4 veces por semana, la oficina de Amelia se llenaba de una energía distinta con su presencia. Amelia no dejaba de sorprenderse. A pesar de los cambios que había implementado para dificultar el acceso, Tenebrius seguía apareciendo como si nada.
aunque su presencia no era bien vista por muchos en el ministerio y claramente podía perjudicar sus aspiraciones políticas, ella no era una persona superficial ni ingrata. Había considerado otorgarle un pase oficial para que entrara sin problemas en el futuro, pero aún no lo hacía. Mientras tanto, aumentó las medidas de seguridad. Pero, de alguna manera, él seguía encontrando la forma de entrar. Incluso llegó antes que ella en un par de ocasiones, ya trabajando en su escritorio. Al principio se llevó un susto monumental, pero terminó por resignarse. No era lo más profesional que un intruso tuviera acceso a documentos del ministerio, pero Amelia confiaba en él y, en el fondo, agradecía la ayuda. Mientras Tenebrius se encargaba de papeles menores, ella podía enfocarse en asuntos realmente importantes, ya fuera en su trabajo real o en sus planes para llegar a ser ministra. Sin embargo, no todo eran buenas noticias para Amelia. Y no me refiero a que estuviera ocultando a un presunto criminal o excriminal, en este caso. Lo que realmente le sacaba de quicio eran las actitudes que ella definía como infantiles de Tenebrius. Aunque, siendo justos, Amelia exageraba un poco. Lo único que él hacía era traerle café o desayuno, elogiarla con halagos exagerados sobre su belleza o su carácter, o intentar iniciar conversaciones casuales sobre sus intereses y su vida. Era evidente que esas acciones formaban parte de un cortejo sutil, pero para Amelia solo eran distracciones que alteraban su rutina estricta y monótona. Lo más irónico era que Amelia descubrió que, en realidad, lo peor no era cuando él estaba, sino cuando no lo estaba. Por supuesto, esto no tenía que ver con la carga de trabajo que Tenebrius se encargaba de aliviar, sino con el otro tipo de atención que recibía en su ausencia y los rumores que ésta generaba. Él tenía la audacia de enviarle desayunos, almuerzos, meriendas y cenas directamente a su oficina, asegurándose de que no pasara un solo día sin comer bien. No solo eso, también enviaba regalos con frecuencia. A veces eran flores, tazas con frases como la mujer más justa de todas o Amelia, belleza y poder, e incluso en una ocasión llegó una majestuosa corona de flores acompañada de un sillón digno de una reina. Aunque Amelia lo regañó por este último gesto, logrando que redujera el tamaño de los obsequios, no consiguió detener del todo las pequeñas muestras de afecto. Las flores y la comida siguieron llegando sin pausa. El ministerio entero estaba lleno de rumores sobre el misterioso admirador de Madame Bones. Aunque nadie se atrevía a mencionarlo frente a ella por miedo a las consecuencias, todos hablaban de ello a sus espaldas. Amelia, por supuesto, notaba el murmullo y no podía evitar enfadarse. Pero, paradójicamente, sus empleados disfrutaban de la situación. En muchas ocasiones, Amelia no se comía todo lo que llegaba y repartía el resto entre sus subordinados. Y cuando ella no estaba en la oficina, la comida terminaba siendo un festín para los empleados. La comida provenía de los prestigiosos dragones de Albion, conocidos no solo por su magia culinaria sino también por lo caro que podían llegar a ser algunos de ellos. Algunos de los manjares que llegaban a la oficina ni siquiera estaban disponibles para el público en general. Aunque nadie sabía quién estaba tratando de conquistar a Amelia, ni siquiera si era un hombre o una mujer, todos estaban de acuerdo en que esa persona tenía valor, y bastante dinero. Los empleados, por su parte, levantaban el pulgar en señal de aprobación cada vez que llegaba un nuevo paquete, porque ¿quién podría quejarse de recibir comida cara gratis? Me encontraba en el feudo, trabajando una vez más en los experimentos que llevaba a cabo en el sótano de una de las casas. Aunque como Tenebrius Ore debía atender otros asuntos en diversos lugares, aquí siempre había un clon mío dedicado exclusivamente a esta investigación. Si alguien bajara a este sótano y viera lo que allí ocurría, lo primero que le vendría a la mente sería una película de terror. El ambiente era opresivo. Un lugar oscuro con paredes de piedra y sin ventanas, que solo intensificaban la sensación de claustrofobia. Había varias mesas llenas de pociones, artefactos mágicos, herramientas y materiales. Pero lo que realmente causaría escalofríos a cualquier intruso era lo que se encontraba en el centro de la habitación. Tes, mataremos, humanos, nos comeremos, tu carnes, te, destruiremos, múltiples voces femeninas resonaban por el sótano. Eran ásperas, monstruosas, y hablaban de forma incoherente, como si estuvieran atrapadas en una mezcla de agonía y rabia. Todas esas voces iban dirigidas a mí, mientras anotaba meticulosamente los avances de mi investigación en un cuaderno. Cállense, dije, sin apartar la vista de mis notas, concentrado en documentar cada detalle importante. Cuando terminé, me levanté y me acerqué al centro de la habitación.
Miré a mi alrededor, evaluando el progreso de mi trabajo y lo que ahora era el núcleo de mi investigación. Llegar hasta este punto no había sido fácil. Los recursos, la energía y el tiempo invertidos habían sido colosales. Pero no me arrepentía. Todo esto lo hacía por mis hijos. En el centro de la sala, varios marcos metálicos grandes estaban dispuestos en círculo. Sus centros estaban cruzados por redes metálicas que brillaban con un leve resplandor mágico. Lo verdaderamente inquietante no eran los marcos, sino las mujeres que estaban atadas a ellos. No eran particularmente atractivas, pero todas mostraban un aspecto juvenil y lleno de vitalidad, o al menos lo hubieran mostrado de no ser por el constante forcejeo y los movimientos erráticos que hacían. «Libéranos», gritó una de ellas con un tono chillón y desgarrador. «Quítanos esta carne, devuélvenos», chilló otra, con una voz quebrada y furiosa. «Te mataremos», añadió una tercera, aunque sus movimientos eran tan torpes que parecía no saber cómo ejercer fuerza alguna. «Cállense. Deberían estar agradecidas de ser las que sobrevivieron», respondí con frialdad, recordando la larga lista de experimentos fallidos que habían precedido a este momento. Entonces, una de las mujeres, aparentemente más calmada o simplemente agotada, preguntó: «¿Qué quieres?». «Investigar algunas cosas antes de tomar decisiones importantes», dije mientras me acercaba a cada una de ellas, evaluándolas con cuidado. Cuando intentaron atacarme, mantuve una distancia prudente. Sus intentos eran inútiles, pero no dejaban de ser molestos. Extendí mi mano hacia sus vientres, utilizando mi magia de sangre para estimular ciertas partes de sus cuerpos. Este proceso requería precisión y paciencia, y me tomó algo de tiempo completarlo con cada una. Finalmente, terminé. Retrocedí y observé los resultados. Bien, creo que es suficiente por ahora. Esperemos que todo salga bien. No quiero seguir desperdiciando acromántulas, no son infinitas, suspiré, agotado pero decidido a seguir adelante con mis planes. Esas no eran realmente mujeres humanas, o al menos, no lo habían sido durante mucho tiempo. En este laboratorio improvisado, había traído repetidamente acromántulas, intentando llevar a cabo la compleja transfiguración humana. Transformar cualquier cosa en un humano era una tarea extremadamente difícil, reservada para los más hábiles en el arte de la magia. Pero transformar una criatura consciente y con resistencia mágica, como un animal mágico, era aún peor. Convertir acromántulas en humanas fue un desafío que superó incluso mis expectativas más pesimistas. El proceso requirió enormes reservas de magia, que solo fueron posibles gracias al uso de magia de sangre como potenciador, además de rituales y una considerable cantidad de recursos consumibles. También fue necesario un trabajo meticuloso y un estudio anatómico exhaustivo. Hubo numerosos fracasos. Muchas arañas terminaron siendo desechadas antes de lograr especímenes que sobrevivieran al cambio y fueran lo suficientemente estables. Era hora de continuar con el experimento. El clon que había estado trabajando aquí se disolvió en un charco de sangre, y mi cuerpo real entró por la puerta mientras me desvestía. Sí, era ese tipo de experimento. Tenía una mezcla de curiosidad y temor sobre mi habilidad para modificar a mis hijos. No podía arriesgarme a usar mis habilidades de edición directamente en Gema antes de estar completamente seguro de los efectos. Este experimento serviría para ganar esa seguridad. Mi plan era reproducirme con estos sujetos experimentales y poner a prueba mi capacidad antes de aplicarla a Gema. Si algo salía mal al modificar un feto, no podía permitir que ella sufriera las consecuencias. Claro, habría sido más rápido y barato hacerlo directamente con mujeres humanas. Sin embargo, secuestrar, violar y experimentar con ellas no era una opción, especialmente ahora que estaba aprendiendo a controlar la bondad de Elise que se había implantado en mi interior. Por eso decidí optar por el camino más difícil: utilizar a mis viejas enemigas, esas acromántulas sedientas de sangre, para este propósito. Sabía que las probabilidades de éxito eran ínfimas. Intentar reproducirme con una araña gigante inteligente parecía un disparate, pero había rituales y métodos para mejorar mis posibilidades. También sabía que, de ser posible, podría haberlo hecho directamente con sus cuerpos aracnoides, lo cual habría simplificado todo. Pero desconocía por completo su anatomía reproductiva. No sabía si todo encajaría o si mis nadadores siquiera llegarían al lugar indicado. Por eso decidí transformarlas en humanas. Además, debo admitir que la idea de excitarme con una araña devorahombres era difícil. No imposible, pero sí difícil.
Las arañas ahora humanizadas no entendían por qué me desvestía. Seguían gritándome y amenazándome, al menos hasta que comencé mi trabajo. Andra me esperaba fuera del sótano con un vaso de jugo para hidratarme y una expresión difícil de descifrar mientras miraba hacia la puerta. No fue mi momento más digno, pero cumplí mi cometido. Para quitarme el sabor arácnido metafórico de la experiencia, busqué refugio en los pechos de varias de mis chicas. Ellas no entendieron mi necesidad de desahogo, y tampoco se los expliqué, pero lo disfrutaron, y yo logré liberarme del peso psicológico. Al día siguiente regresé al sótano, esta vez con mi cuerpo real, y repetí el procedimiento. La tercera vez confirmé los resultados. Podía usar mis habilidades de edición en cada una de ellas. Estaba feliz, aunque incómodo. Pero feliz, al fin y al cabo. Ahora venía la segunda parte del experimento. Editar a los futuros híbridos Red Araña de diferentes formas para observar los cambios tanto en ellos como en sus madres. Era curioso cómo, además de las opciones ya vistas con Gemma, la raza araña aparecía ahora entre las disponibles. Hice algunos ajustes aquí y allá antes de dar por concluido este paso. Las acromántulas humanizadas fueron liberadas de sus ataduras, aunque no completamente. Las trasladé a un lugar más espacioso y cómodo donde pudieran engendrar con mayor facilidad. Seguían siendo prisioneras y estaban bajo estricta vigilancia. Su transfiguración duró un tiempo más antes de revertirse a su forma original, lo que dificultó ciertas investigaciones que quería hacer, pero lo acepté. A pesar de su enojo, no podían negar las nuevas vidas que estaban por venir. Las arañas crearon sacos de seda para sus huevos. Cada una colocó un único huevo, algo extremadamente raro para su especie. Además, esos huevos ya estaban fertilizados, algo que tampoco era normal en ellas. Aunque muchas cosas parecían salirse de lo común, los huevos bastante grandes ya estaban depositados. Solo quedaba esperar. Sin embargo, yo no era precisamente paciente. Queriendo resultados más rápidos, utilicé magia de sangre para nutrir los huevos directamente, acelerando su desarrollo. Les proporcioné todo lo necesario para garantizar su crecimiento y, con ello, acorté significativamente el tiempo de espera. Capítulo 253. Código de experimento. Super Unicornio 2, 0. En simultáneo al experimento arácnido, otro más se llevaba a cabo. Elise siguió insistiendo, así que terminé por ceder y cedí parte de mi energía y tiempo en ella. Aunque me parecía arriesgado, no podía ignorar su determinación. Después de todo, yo mismo había tomado riesgos similares en mi búsqueda de poder, y ella no cesaría hasta intentarlo. En la torre del archimago, ya tenía reunidas una gran cantidad de esencias diferentes en sus respectivos contenedores. Elise estaba sentada en la silla de linaje, un tanto nerviosa pero decidida a continuar. Los rituales preventivos habían sido realizados y solo quedaba proceder. Usar esencia de unicornio en este punto era inútil. El linaje de unicornio ya estaba tan purificado como lo permitía el nivel actual de la silla, según lo que mostraba. Por ello, debíamos recurrir a otros métodos más peligrosos. Sin embargo, teníamos una teoría que podía funcionar. Estas nuevas esencias no provenían de unicornios, pero parecían compartir un ancestro común, aunque probablemente tan lejano como lo sería el del humano con el mono. Adopté mi actitud científica y coloqué cuidadosamente el contenedor de esencia en el compartimento correspondiente de la silla. Esta esencia era casi enteramente de Elise, con solo un 1% de material ajeno. Esto se hacía para reducir las probabilidades de rechazo. Sí, el proceso era lento y costoso, pero mucho más seguro de esta manera. La silla se activó, y los brazos mecánicos comenzaron a moverse con precisión. Observé cómo Elise mordía con fuerza, intentando contener cualquier sonido. Por nuestra conexión, podía sentir que esperaba dolor, pero no estaba seguro de si lo experimentaba realmente o si se trataba de algo diferente. Me mantuve atento, listo para intervenir y estabilizarla con mis poderes si ocurría cualquier percance. El procedimiento fue bastante rápido, más que en ocasiones anteriores, lo cual era comprensible dado que lo que estábamos integrando era una cantidad mínima. Alcie parecía más relajada que la última vez, aunque jadeaba profundamente, probablemente debido a la tensión que ella misma acumulaba. Según sus propias palabras, no experimentó cambios significativos, salvo por una ligera sensación de picazón en los huesos, incomodidad en los músculos y dolor en la piel y los órganos internos. Aunque la descripción parecía alarmante, ella aseguró que el malestar era mínimo. Aún así, estaba mareada, así que hicimos una pausa para que pudiera recuperarse.
Utilicé mi magia de sangre para estabilizar su condición y, de ser posible, sentar las bases para los próximos cambios. En realidad, tenía a mi disposición varios rituales que podían fortalecerla, pero muchos eran demasiado costosos, complejos, inútiles o directamente imposibles. Los pocos viables estaban en una lista de tareas pendientes para el futuro. Por ahora, lo que estábamos haciendo aquí, aunque arriesgado, era mucho más directo que los rituales. Las mejoras eran garantizadas, y los riesgos, aunque significativos, eran más manejables, ya que podía intervenir de inmediato si algo salía mal. Una vez termináramos con este procedimiento, los rituales serían una opción a considerar. Por el momento, la silla seguía siendo el camino más rápido y eficiente. Una vez que Elise me aseguró que no se sentía muy diferente a antes, continué con el procedimiento, duplicando la cantidad de esencia secundaria. Ahora la proporción era del 2%. La silla se encendió nuevamente, y el proceso comenzó. Elise volvió a tensarse mientras la esencia era introducida. Al terminar, la incomodidad regresó, y repetí los pasos anteriores para estabilizarla. Esto se repitió varias veces, aumentando un 1% de esencia secundaria en cada iteración. Entre el 4% y el 7%, comenzaron a surgir complicaciones. Estas exigieron más tiempo para que Elise se recuperara, pero una vez superada esta etapa, las dificultades disminuyeron. Al alcanzar el 12%, Elise ya no experimentaba más que cansancio tras cada procedimiento. Era una buena señal. Habíamos superado la parte más complicada. Sin embargo, sabía que esto solo era el comienzo, ya que el linaje que estábamos integrando era inferior en comparación con lo que planeábamos. Confiando más en los resultados obtenidos, decidí aumentar la dosis de esencia más rápidamente. Pasamos del 15% al 20%, luego al 25%, y más allá. 35%, 45%, 55%. Aunque Elise terminaba cada vez más cansada debido a los continuos experimentos, persistimos. 70%, 85%, hasta finalmente alcanzar el 100%. En este último tramo, ya estábamos inyectando una esencia pura que no contenía nada de unicornio. Aún así, intercalé pequeñas dosis de esencia de unicornio de vez en cuando. Esto se debía a que, al integrar otro linaje, el de unicornio tendía a diluirse. Alternando entre ambos, esperaba llevarlos a su máximo potencial sin comprometer ninguno de ellos. Finalmente, noté que la esencia secundaria había alcanzado su límite según el análisis de la silla. Sí, la esencia que estábamos añadiendo provenía de un caballo común, o casi. Había reunido ejemplares de cada especie y variante de caballo disponible. Con esfuerzo tanto en el presente como en el pasado junto a Neut y la ayuda de las habilidades del mercader, logré combinar sus esencias en una única mezcla que representaba un linaje compuesto por todos los caballos existentes. Fue un proceso complicado, pero valió la pena. Elise salió de la silla tambaleándose. Estaba consciente, aunque mareada y aturdida, con la visión algo borrosa. Elegí el caballo, un animal no mágico, porque integrarlo sería menos peligroso que intentar fusionar linajes mágicos. Según mis experimentos previos, la probabilidad de éxito al combinar linajes no mágicos era mucho mayor. Aunque cualquier otro que intentara algo similar probablemente debilitaría el linaje del unicornio al mezclarlo con algo tan mundano, mi método evitó esa degeneración. Elise pasó un tiempo en rehabilitación para recuperar su estado óptimo. Me aseguré de registrar cada cambio en su cuerpo y habilidades. En cuanto a su apariencia, los cambios fueron sutiles. En el experimento anterior, creció entre 5 y 10 centímetros. En esta ocasión, el aumento fue menor, apenas 1 o 2 centímetros. Aún así, me preocupaba que siguiera creciendo, que un tamaño excesivo pudiera dificultar ciertas cosas. Su pelaje se volvió menos brillante, y su textura cambió ligeramente, aunque la calidad general no pareció disminuir. Sus ojos se agrandaron apenas unos milímetros, con un tono algo distinto, y sus cascos, antes platinos, adoptaron un brillo más apagado, aunque sin perder su aspecto poderoso y mágico. En términos exteriores, los cambios no eran alarmantes, pero teníamos que evaluar otros aspectos. Según Elise, sentía diferencias internas que no podía identificar con precisión. Realizamos algunas pruebas físicas que, inesperadamente, derivaron en algo sexual debido a un repentino episodio de celo. Según Elise, era un efecto secundario del experimento, aunque yo aún tenía mis dudas.
De acuerdo con las pruebas realizadas y lo que Elise pudo transmitirme, en el ámbito mágico no hubo grandes diferencias, quizá un aumento cercano al 1%. En cambio, las mejoras físicas fueron mucho más notables, con incrementos de entre un 5% y un 10%. Ya era fuerte desde el inicio, por lo que ahora sus capacidades físicas, incluyendo su velocidad, habían aumentado significativamente. No me gustaría enfrentarme a Elise en un duelo de fuerza o estar en su camino durante una carga, al menos no sin activar Ira para nivelar las cosas. Este proceso nos llevó aproximadamente una semana. Aunque la esencia de caballo la fortaleció, esto solo era el preludio de algo mucho más grande, una preparación ligera para lo que vendría después. Aunque todavía quedaban otros animales normales dentro de la categoría de equinos, como asnos y cebras, que podríamos agregar más adelante si era necesario. Disponíamos de varias esencias distintas con las que experimentar, todas de diferentes linajes que había estado purificando a lo largo del tiempo, buscando obtener sus versiones más puras y concentradas. Basándonos en las sesiones anteriores como referencia, iniciamos este experimento siguiendo el mismo formato, comenzando con una dosis inicial del 1%. La primera esencia que utilizamos era de un color celeste como el cielo, lo cual podía observarse claramente en su contenedor. Desde el principio, era evidente que esta esencia poseía un poder mágico mucho más intenso, algo que se manifestó también en los gritos de Elise cuando comenzó el procedimiento. No negaré que me asusté al escucharla y verla sufrir, aunque ya había presenciado cuán dolorosa podía ser la integración de una esencia en la silla. Sin embargo, lo que realmente me alarmó fue verla sangrar por sus orificios. A pesar de ello, persistí hasta el final, asistiendo a Elise una vez que el proceso terminó. Su recuperación fue mucho más lenta esta vez, y aunque mostró señales de duda debido al sufrimiento que acababa de experimentar, decidió continuar. Sabía cuánto deseaba ella este cambio, y yo estaba decidido a ayudarla a cumplir sus sueños, aunque ello implicara enfrentar dificultades y dolor. Aumentamos la dosis al 2% y proseguimos, pero el avance fue lento y complicado. Nos tomó 3 intentos llegar al 3% debido a las repercusiones de la incompatibilidad. Incluso con esas pequeñas adiciones, Elise sufría mucho. El nuevo linaje apenas había alcanzado el 4-7% en su cuerpo, pero ya comenzaban a notarse problemas graves. Aunque dejó de sangrar por la mayoría de sus orificios, su nariz seguía goteando sangre, y nuevas heridas aparecían continuamente. En su espalda comenzaron a surgir huesos y muñones deformes, de apariencia cancerígena, los cuales tuve que tratar con magia. Asimismo, sus cascos desarrollaron pequeñas protuberancias, y su ano sangraba de forma persistente, como si hubiera sufrido heridas internas. Fue extremadamente difícil presenciar y tratar estas consecuencias, al punto que tuvimos que tomar un descanso prolongado para su recuperación. 3 días después, reanudamos el experimento, pero esta vez mantuvimos las proporciones de linaje bajas. Cada nueva adición provocaba heridas o aceleraba el crecimiento de formaciones deformes, aunque gradualmente empezamos a notar cambios más estables. El porcentaje de esencia ajena aumentaba lentamente, pero los días de descanso entre sesiones también se extendieron. Finalmente, entre el 10% y el 20% del linaje asimilado, se hizo evidente el crecimiento de unas pequeñas alas en su espalda, aunque estaban completamente desproporcionadas en relación con su cuerpo. A diferencia del proceso con el linaje del caballo, Elise dejó de sufrir intensamente al alcanzar el 40%. Fue un avance difícil, pero logramos estabilizar el nuevo linaje en su cuerpo. Aunque aún había incomodidad y dolor, este se volvió tolerable, y ya no temía que se desangrara durante el procedimiento. A partir de ahí, pudimos acelerar el proceso de integración. Sin embargo, enfrentamos un nuevo obstáculo. Esas alas, aunque crecían, lo hacían de forma incorrecta y desproporcionada. Aumentar el linaje no garantizaba que se ajustaran o mejoraran con el tiempo. Esto añadió más tiempo y tortura al proceso, ya que tuve que arrancarle las alas repetidamente y regenerarlas utilizando mi magia de sangre. No hay palabras para describir lo horrible que fue dañarla de esa manera, pero afortunadamente contaba con métodos para aliviar su dolor fuera de la silla. A pesar de que el tiempo requerido para el trabajo aumentó, su sufrimiento disminuyó significativamente. El linaje continuó creciendo de manera más estable hasta alcanzar el 80%. Más allá de ese punto, fue difícil avanzar. Aunque inyectaba esencia pura de Pegaso, los incrementos eran mínimos, y los otros linajes disminuían ligeramente.
Me vi obligado a inyectar múltiples linajes puros para maximizar todos ellos, lo que resultó en que Elise pasara gran parte del tiempo aturdida, como si estuviera drogada, cayendo incluso en cortos estados de coma de manera repetida. Este proceso también incrementó los costos enormemente, hasta el punto en que tuve que fabricar oro constantemente para financiarlo. Sin embargo, después de mucho más tiempo del previsto, finalmente lo logramos. Sonreí al ver a Elise, inconsciente sobre la silla. Su color había perdido todo su brillo, pero los datos de la máquina no mentían. Capítulo 254. Lisandre, France. En el comedor de una mansión en Francia, Gabrielle estaba emocionada, jugando ansiosa mientras esperaba la llegada de su amigo y Salvador. Su visita había sido algo repentina. Aunque hubo un aviso, este fue bastante informal. La pequeña se llevó una gran sorpresa por la mañana al enterarse de que vendría para almorzar, no podía contener su felicidad. La pareja de Lacour también se mostró sorprendida por mi inesperada visita. Con Fleur en Beauxbatons, asumieron que yo estaría en Hogwarts, por lo que mi presencia en Francia resultaba inusual. Sin embargo, no tardaron en notar que debía tener un propósito especial, sobre todo cuando les avisé que no se preocuparan por la comida. Tal como esperaba, a pesar de lo repentino de mi llegada, fui recibido cálidamente en la casa de Lacour, especialmente por Gabrielle. Apenas crucé la puerta, la niña estaba lista para llevarme a su habitación y jugar con sus juguetes, correr por el patio o hacer cualquiera de las 1000 cosas que había planeado con entusiasmo durante toda la mañana. Para su desdicha, solo pude dedicarle 20 minutos antes de que fuera hora de almorzar. Como había prometido, me encargué de toda la comida. La mesa estaba preparada, y la familia quedó boquiabierta cuando, uno tras otro, extravagantes platillos empezaron a aparecer de la nada, llenando la mesa hasta rebosar. Aunque las porciones eran pequeñas, había tal cantidad que incluso un número triple de comensales habría quedado satisfecho. Con el aire de un buen anfitrión, me tomé el tiempo para describir cada uno de los platos, invitando a los de Lacour a probarlos. Aunque estaban desconcertados por el despliegue, no rechazaron mi oferta. Sería descortés hacerlo después de tanto esfuerzo. Sin embargo, esto no hizo más que confirmar su intuición. Debía haber un motivo detrás de mi visita. Los efectos de la comida no tardaron en manifestarse. Aunque algunos fueron más sutiles que otros, la familia pronto entendió que había algo especial en cada platillo. Gabrielle les mencionó que le di de comer algunas cosas el día del secuestro. Pregunté en tono retórico. Fue entonces cuando lo comprendieron. Los efectos de los alimentos y bebidas que consumían en ese momento tenían propiedades mágicas. Uno de los más evidentes despejaba la mente, pero había otros igualmente sorprendentes, que descubrieron conforme probaban cada platillo. No pasó mucho tiempo antes de que los tres de Lacour terminaran recostados en sus sillas, acariciando sus vientres hinchados. La emoción de experimentar la magia en la comida los había llevado a comer más de lo habitual, incapaces de contenerse ante los extraordinarios sabores y efectos de los platillos. El almuerzo terminó, quedando como uno de los más extraños en la memoria de la familia de Lacour. Ahora todos estábamos reunidos en un salón, con los elfos domésticos sirviendo té para tratar de aliviar la sensación de pesadez tras el banquete. Yo era el único que parecía estar completamente cómodo, mientras los demás, aunque poderosos por los efectos de la comida mágica, no podían evitar sentirse hinchados. Aproveché el momento para sacar varios objetos y colocarlos sobre la pequeña mesa frente a nosotros. Por favor, no más comida, se lamentó Apolline, casi dejando escapar un eructo que logró contener justo a tiempo para evitar la vergüenza. Todo estuvo delicioso, pero creo que será mejor dejarlo para más tarde, añadió Alain, negando rápidamente con la cabeza sin siquiera mirar lo que estaba poniendo en la mesa. Je veux plus marger à part de la glace, murmuró Gabrielle, tumbada en el sillón, demasiado llena como para moverse. Sonreí divertido, negando con la cabeza mientras seguía llenando la mesa con una variedad de artículos. Latas, frascos, artefactos alquímicos, prendas de vestir, varitas. Poco a poco el espacio se llenó con un despliegue de curiosidades. Ante tanta variedad, incluso los adultos de Lacour, a pesar de su incomodidad, comenzaron a prestar más atención a mis movimientos. ¿Qué es todo esto?, preguntó Apolline, mirando algunos de los objetos con curiosidad. Regalos, respondí con una sonrisa mientras empezaba a describir cada uno de ellos con el entusiasmo de un vendedor experimentado, resaltando los encantos incluso de los artículos más simples. ¿Regalos?, repitió Alain con escepticismo.
Mi tono al presentarlos parecía más el de un comerciante que el de alguien repartiendo obsequios genuinos. Era evidente que no me creía del todo. Bueno, y podríamos llamarlos muestros, admití, mientras entregaba a Gabrielle un delicado broche de lino para el cabello, que ella trató de tomar sin levantarse del sillón. ¿Qué está pasando?, interrumpió Allen, perdiendo la paciencia. Con su estado actual, incluso hablar le resultaba incómodo. Señor Delacour, quería saber si les interesaría considerar una cooperación mutua, respondí con calma. ¿Qué tipo de cooperación?, preguntó Apolline, observando con atención algunos de los artículos. Ninguno era especialmente deslumbrante, pero la variedad capturaba el interés. Verán, todos estos productos, al igual que la comida mágica que disfrutaron hoy, provienen de un amigo mío. Tiene un negocio en el callejón Diagon, en Inglaterra. Sin embargo, últimamente ha tenido ciertos problemas, empecé a explicar. ¿Qué clase de problemas?, inquirió Allen, examinando los objetos con mayor cuidado, buscando posibles irregularidades. Digamos que el Ministerio de Magia inglés quiere más de lo que le corresponde, Redcon Davitude, murmuró Allen, aunque luego pareció lamentar su comentario involuntario. Exacto. Mi amigo está enfrentando muchas trabas que entorpecen su negocio. Pero, como pueden ver, su mercancía tiene un potencial enorme. Ofrece cosas únicas y aún no saben sobre los precios, además de la comida mágica, que es incomparable. El problema es que el ministerio, especialmente Fudge, el ministro, se ha interpuesto repetidamente, frenando oportunidades como un contrato para suministrar comida a los aurores. Por eso, mi amigo cree que otros países podrían apreciar más su trabajo, expliqué mientras abría una lata y mostraba su contenido. ¿Y lo que quieres es que nosotros vendamos estas cosas aquí como intermediarios?, dedujo Allen, sorprendido al ver el contenido de la lata. No exactamente. Aunque, si quisieran, sería una gran ayuda, y mi amigo estaría encantado. Sin embargo, lo que realmente estoy buscando es su apoyo para establecer una tienda aquí, en Francia, donde pueda operar sin interferencias. Creemos que otros países pueden valorar mucho más estas innovaciones mágicas que Inglaterra. Dicho esto, pinché con un tenedor un trozo del contenido de la lata abierta y lo llevé a mi boca. Y carne de dragón asada. Deliciosa, aunque debo admitir que no es tan buena como cuando está recién hecha, comenté, disfrutando del sabor mientras esperaba sus reacciones. La familia Delacour quedó pensativa ante mi repentina propuesta, pero, como era de esperarse, supieron mantener la compostura y seguir la conversación con atención. Sabía cómo captar su interés, así que comencé a hablarles más sobre mi amigo y su negocio, describiendo las oportunidades que ofrecía. Aunque inicialmente escucharon con cierto escepticismo, sus miradas se iluminaron cuando empecé a detallar la impresionante variedad de productos disponibles. Les hice ver que lo que estaba sobre la mesa no era más que una pequeña muestra, apenas una gota en un vasto océano de posibilidades. Sin embargo, a medida que continuaba mi explicación, la incredulidad se hizo evidente. La idea de una oferta tan amplia, disponible sin problemas de cantidad más allá del costo, les resultaba absurda. Y cuando finalmente mencioné los precios a los que se podían adquirir los productos, perdieron toda confianza en mis palabras. Era difícil para ellos concebir que algo tan variado y abundante pudiera producirse a tan bajo costo sin generar pérdidas. Entendía su escepticismo. En el mundo mágico, la industrialización no ha avanzado tanto como en el mundo mugle, y la producción de bienes sigue siendo limitada en muchos ámbitos. Pero lo que yo proponía rompía por completo ese paradigma. Decidido a ganar su confianza, les ofrecí una demostración. Podían pedirme algo lo suficientemente exótico, y yo me encargaría de conseguirlo, siempre y cuando pudieran reunir la cantidad necesaria de galeones para pagar por ello. Aunque mi propuesta les sorprendió, no dudaron en plantear un desafío. Mi ceja tuvo un leve tic cuando escuché su lista de peticiones. Huevos de runesport, alas de billiwig y cuernos de unicornio. Nada demasiado extraño, pero no pude evitar recordar a todos los unicornios que tuve que sacrificar para mejorar a Elise, y cuántos cuernos podría haber guardado de esos encuentros. Está bien, dije con calma. Díganme cuánto dinero están dispuestos a invertir, y yo calcularé cuánto podría conseguirles. El señor Delacour mencionó una cifra, no muy alta, probablemente el equivalente a lo que podía disponer en efectivo en su hogar. No obstante, para él, esa cantidad representaba un riesgo calculado, una prueba para determinar si lo que decía era cierto.
Con esa información, fingí enviar un mensaje mientras, en realidad, mi otro clon ya estaba gestionando la compra con el mercader correspondiente. Pasaron apenas 5 minutos cuando me dirigí a ellos con una sonrisa. Podemos salir afuera. Lo que pidieron ya está listo para ser entregado. Mis palabras los tomaron completamente por sorpresa, pero no dudaron en seguirme al exterior, donde les demostraría que todo lo que había dicho era cierto. Afuera de la mansión, esperaba un hombre bajito con una nariz grande y roja, y el cabello canela cortado de manera irregular. En realidad, se trataba de uno de mis clones, quien, usando sus habilidades de metamorfómago, había adoptado esa apariencia. Llevaba un maletín consigo. La familia de la Cour, aunque no solía recibir a desconocidos en su hogar, permitió que entrara. En la sala, el pequeño hombre abrió el maletín con un hechizo de expansión, revelando varios frascos y recipientes que contenían las alas de Billywick, cuernos de unicornio y huevos de Runespore. Allen miró la cantidad con sorpresa y, tras pedir permiso, examinó los artículos. No era un experto, pero sabía lo suficiente, además de contar con la ayuda de su esposa, Apolline. Juntos revisaron los materiales minuciosamente y no encontraron ninguna irregularidad. El pago, dijo el hombre de nariz prominente con un tono gangoso que encajaba perfectamente en su disfraz. Sin dudar, Allen llamó a un elfo doméstico y le ordenó que trajera el dinero. Aunque no planeaba comprar todo lo que había en el maletín, terminó llevándose la mitad. El precio era simplemente demasiado tentador. En el mundo mágico, esos materiales, especialmente en esa cantidad, suelen ser extremadamente caros debido a los intermediarios. Allen sabía que, aunque necesitaría blanquear la transacción para no levantar sospechas, podría obtener una buena ganancia revendiendo los productos. Después de esto, el ambiente cambió. Las conversaciones que siguieron fueron muy distintas. Allen y Apolline se mostraron mucho más receptivos a mis palabras, y cuando les expliqué un poco más sobre mi plan, comenzaron a interesarse realmente. Comprendían ahora cómo una tienda como la que les describía podía causar problemas a los establecimientos más tradicionales, y también entendían por qué mi amigo estaba enfrentando tantas dificultades en Inglaterra. Aún así, decidieron arriesgarse y probar. Les mencioné que mi amigo, Tenebrius, podría ponerse en contacto con ellos pronto si decidían colaborar. Aunque estaba autorizado para hablar en su nombre, les dije que sería mejor discutir los detalles directamente con él. Yo solo actuaba como un portavoz temporal. La visita concluyó con la pareja de la Cour interesada en la propuesta. Una parte motivada por los beneficios, y otra, como una forma de estrechar lazos. En los Dragones de Albion, Tonks observaba a su novio, o más bien, a uno de sus clones. Habían estado trabajando juntos, como habían hecho en esos días en Hogwarts, para crear a Tenebrius y desarrollar sus planes. Frente a ella estaba lo que parecía ser una chica de unos 160 centímetros de estatura, delgada, con cabello largo y liso, aunque notablemente falta de brillo. Su figura era escasa, con poco pecho y caderas estrechas. Aunque no era fea, sus rasgos apenas alcanzaban a considerarse por encima del promedio, y su piel pálida y falta de vitalidad no ayudaban. ¿Qué te parece? ¿Creíble? Preguntó la chica con una voz que intentaba sonar aguda, pero claramente delataba el esfuerzo de un hombre al forzar el tono. Movía las caderas y los brazos con exagerada feminidad. Tonks frunció el ceño. Supongo, respondió, mirando con escepticismo. Por favor, dime que no estás haciendo esto para hacer un trío. Incluso yo te sugeriría invitar a una persona real antes que hacer algo tan raro. Ya te dije que esto es para abrir otra sucursal de la tienda. Tú. Se quejó, imitando el tono de una chica mala de las películas. Bueno, entonces está bien, o al menos aceptable, dijo Tonks, más calmada, mientras analizaba el cuerpo falso con más detalle. Aunque los defectos eran evidentes, pensó que tal vez podrían pasar desapercibidos si no se examinaban de cerca. Ahora solo falta trabajar en la actitud, respondió la nueva chica, juntando saliva antes de escupir en un jarrón cercano. Clink. ¿Qué tal? Preguntó inflando el pecho con orgullo. ¡Ey! Ese es mi jarrón de propinas, replicó Tonks, mirando el jarrón con exasperación. Fin del capítulo 254.